vamos a hacer un bizcocho genovés. Es el bizcocho básico para hacer lo que ahora llaman layer cake, que no es más que las tartas de capas de toda la vida que nos han hecho para el cumpleaños nuestras madres. Lo podemos comer tal cual, pero yo lo suelo hacer y congelar para tener preparado para hacer tartas de cumpleaños o de celebración. Aprovecho antes de empezar con los ingredientes para pediros que si no estáis suscritos, por favor os suscribáis y activéis la campanita, porque YouTube si no, no muestra los vídeos, ¿vale? Y ahora ya sí que comienzo. Vamos a saber qué ingredientes vamos a necesitar. 120 gramos de azúcar blanco, 4 huevos M, 120 gramos de harina de repostería, una pizca de sal y un molde redondo, desmontable o no, de 22 centímetros de diámetro por 7 de altura. Vamos a precalentar el horno. Lo vamos a precalentar a 170 grados centígrados, calor arriba y abajo y sin ventilador. Y cuando ya tengamos precalentado el horno, vamos a coger el molde, a engrasarlo con mantequilla derretida y a enharinarlo con harina de trigo todo uso o con la que vayamos a usar para elaborar el bizcocho. Una vez que tenemos precalentado el horno y preparado el molde para hacer nuestro bizcocho que tenemos reservado, pues ahora lo que vamos a hacer es echar en el bol de la batidora los 4 huevos, la pizca de sal y el azúcar. Y vamos a batirlo a más o menos por la mitad de la velocidad media alta, ¿vale? Si nuestra batidora tiene un 12, pues lo ponemos a un 6. Es muy importante que lo tengáis espumando con paciencia, porque esto es lo que va a hacer que nuestro bizcocho suba. Como pudisteis ver en los ingredientes, no usamos levadura química para que el bizcocho suba. Aproximadamente, aproximadamente no. Seguro que tarda en triplicar su volumen unos 12 minutos. Yo lo que hago es cronometrarlo con el móvil para que no haya dudas y casi siempre cuando triplica su volumen han pasado 12 minutos. Pasados estos 12 minutos, que ya veamos que los huevos y el azúcar hayan triplicado su volumen y ya tengan un tono blanquecino, vamos a poner encima un tamizador y a echar la harina. Vamos a tamizarla encima y con ayuda de una espátula de silicona, con movimientos envolventes, vamos a ir integrándola muy bien. Tened cuidado que no os quede ningún grumo y rompiéndolos todos con mucho cuidado para no bajar el volumen de los huevos y el azúcar. Cuando ya tengamos una mezcla homogénea y sin grumos, la vamos a echar en el molde que teníamos engrasado y enharinado, que lo teníamos reservado desde el principio de la receta. Lo vamos a echar ahí y lo vamos a llevar al horno que teníamos precalentado. Lo vamos a hornear a 170 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador. Y por favor, no abráis bajo ningún concepto la puerta del horno. La temperatura debe ser constante, no le deben de entrar corrientes de aire a este tipo de bizcochos. Entonces, esos 45 minutos no vamos a abrir para nada, vamos a hacer un acto de fe y vamos a irnos para no verlo y volvemos cuando hayan pasado esos 45 minutos para sacarlo del horno, desmoldarlo y dejarlo enfriar completamente sobre una rejilla. Una vez que esté frío del todo, yo os recomiendo que lo dejéis 12 horas, ¿vale? Enfriando, que esté bien frío. Si tenéis mucho apuro, bueno, pues lo podéis cortar el mismo día, pero para cortarlo en capas es mejor que pase de un día para otro. Una vez que esté frío lo envolvéis en film y ya lo tenéis listo. También una vez que esté frío y envuelto en film transparente lo podéis congelar. Os aseguro que el día que lo saquéis va a estar exactamente igual. Esto está comprobadísimo, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado este bizcocho básico que nos va a servir de base para muchas tartas. Voy a ir subiendo poco a poco vídeos básicos porque me lo habéis pedido muchos, que estáis empezando y que queréis saber hacer cosas pues básicas, de repostería sobre todo. Así que eso es lo que voy a hacer y que si os ha gustado el vídeo ya sabéis que siempre os pido un like, que no es una cuestión de ego.
que siempre os digo que es una cuestión de que YouTube o el algoritmo de YouTube no muestra los vídeos que no tienen interacciones, que si no estáis suscritos os suscribáis y activéis la campanita para que YouTube os diga cuando emitimos. Y yo ya me despido hasta el próximo vídeo.